Bueno, muy buenas tardes, querida Joyce, muy buenas ¿Cómo tardes estás? a quienes se han conectado. Un placer, un gusto tenerte en este momento con nosotros. Bueno, vos sabés que yo estoy haciendo este ciclo de conversaciones significativas porque estamos haciendo una certificación en Eneagrama Apreciativo y la idea Ujú. es que las personas que están cursando conozcan a otros maestros, a otras personas del Eneagrama. La idea es acercarles personas que hace mucho tiempo que están en esto, personas que investigan, como es tu caso, y esto, de muchas veces los vemos en redes, pero no los escuchamos, no tenemos idea de cómo empezaron a trabajar con el eneagrama, ¿sí? Y esta es lo que a mí me inquieta, me mueve, y la idea, bueno, que hoy vamos a compartir es precisamente, o sea, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué, ¿cuál fue tu primer encuentro con el eneagrama? ¿Cómo llegó el eneagrama a tu vida? Eh, Cuando me hiciste la invitación, Claudia, y te la agradezco, me dejaste un poco pensando porque habitualmente cuando a uno lo invitan es a hacer una clase de enneagrama. Ya sea hablar de un enneagrama avanzado, intermedio, básico, pero cuando me dijiste, no, vamos a tener una conversación de cómo llegaste al enneagrama, me encantó. Porque efectivamente me parece interesante la conexión del inicio y cómo se va desarrollando y cómo termina. Porque de alguna manera pareciera que la vida nos empuja a ciertos conocimientos en algún momento que sí o sí van a tener que atravesarnos, ya sea por la vida, por necesidades, por dolores o por alegría. Y claro, cuando yo era muy jovencita, termino la universidad, mi especialidad fue en finanzas, porque soy ingeniero. Yo quería vender bonos, acciones, debentures. Ese era mi gran sueño, trabajar en banca, ojalá en la bolsa. Y dentro de mi sueño también estaba trabajar para el gobierno en las áreas de fomento del gobierno. Entonces postulé a una empresa de gobierno, a una unidad, digamos, que se llama Corporación de Fomento Fabril. Y quedé. Y ahí tenía que evaluar empresas en quiebra, análisis financiero, y me encantaba. Hasta que un día me di cuenta de que las empresas que yo estaba evaluando eran empresas en quiebra y que las historias que me llegaban a contar eran historias bien tristes porque eran de familias, familias de viñateros, familias de emprendedores chilenos que estaban en quiebra y yo tenía que licitarlas con los bancos. Y por ahí me empezó a pasar algo que yo no sabía ni cómo se llamaba, porque desde la mirada financiera ustedes comprenderán que lo que a uno le enseñaban en la universidad y yo con 22 años era una mirada bien dura, bien de números. Y además mi sueño en ese ámbito también era desde los números. Y un amigo me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Me dice, trabajando en Corfo, ¿por qué no te vienes a mi empresa y trabajas en recursos humanos? Y le digo yo, ¿y yo qué sé de recursos humanos? Y me dice, bueno, tú siempre te has llevado bien con la gente, nunca me voy a olvidar. Y en la universidad eras la coordinadora de los ayudantes y organizabas, y empiezo como a mirar cosas que yo nunca había visto, porque además las clases de liderazgo en ese tiempo no existían en las universidades. Tú estudiabas lo que estudiabas, punto. No había trabajo en equipo, no, nada, nada. Y claro, renuncio a ese trabajo y me voy a trabajar en recursos humanos. Yo tenía 23 años y era la jefa de recursos humanos de 300 almas. Y digo, yo tengo que especializarme. Entonces dije, voy a tomar un postítulo en la Universidad de Chile, porque ahí me van a enseñar contratos, despido, entrevistas de trabajo, toda la parte más técnica que yo necesitaba saber. Y estoy en mi segundo ramo y llega una profesora, Ana María Rossi, que nos dice van a tener conmigo toda la parte de entrevista, vamos a estudiar tipos de test, dentro de los test vamos a estudiar a Jung y dentro de las bases de Jung vamos a estudiar el enneagrama. ¿Qué es eso? Dije yo. ¿Tenía qué? Y ella dice, claro, ¿cuánto? ¿Cómo se come?
Y vuelvo a insistir con esa imprudencia o tal vez esa energía que uno tiene con 23 años, ya a esa altura ya tenía 23. Me pareció interesante desde el test, desde esto de aprender a tomar test, desde esto de aprender a seleccionar a través de los test mezclado con los psicólogos, etc. En un Chile del año 93. Por eso quiero ponerlas en contexto. La mitad de mis compañeros eran militares. Entonces ustedes comprenderán que la clase se llevaba de una manera bien militar también. Estábamos en época de Pinochet. O sea, quiero mostrarles este contexto para que ustedes también lo vean. Y en la Universidad de Chile, una universidad bien politizada, donde tú tampoco podías llegar y opinar, y en la Escuela de Negocios, donde además las cosas son como muy ordenadas, la placa le decimos nosotros, para que ustedes vean lo flexible que es el lugar, la placa. Por lo tanto, esta profesora, para mí, yo creo que fue una bendición en términos de que ella estuviera abriéndonos este espacio de conversación, pero de ahí comienza todo, porque ella no nos dice en ese minuto, pero después nos comenta que nos vamos a ir a un taller junto con el grupo de psicólogos que dictaba postítulo en la Universidad de Chile, a un taller que se llamaba El Aquí y el Ahora, que duraba 4 días, en donde nos llevaban fuera de la ciudad, a un sector muy bonito de campo, en donde teníamos que trabajar nuestra estructura de personalidad por 4 días, en grupo, en solitario, porque era un experimento bien particular. Y de ahí en adelante yo les diría que comienza todo, porque yo después de esos 4 días, en donde además recibíamos ciertas instrucciones para descubrir el aquí y el ahora de nuestra estructura, de nuestro liderazgo, teníamos instrucciones bien duras. Yo les diría que la base de ese experimento es bien gurdjieffiana. No nos decían, por supuesto, esto. Nos decían que era el aquí y el ahora del liderazgo. Pero después teníamos que escribir una especie de paper acerca de lo que sentimos, de lo que vivimos. Y yo les diría que después de esos 4 días yo llegué a la casa a llorar como 2 horas. Porque era muy, muy fuerte, era muy violento. Muchas de las cosas que uno vivía adentro eran fuertes, las cosas que nos decíamos. Y yo con 23 años, tal vez más soñadores o más impulsivos, no sé cómo decirle, odié el enneagrama después de ese fin de semana, en donde yo en forma no voluntaria me sometía a descubrir mi estructura y lo odié porque había cosas que me hacían mucho sentido, otras que fueron un tanto duras, otras que me las dijeron de una manera violenta, y yo no sabía que era enneagrama. Yo sabía que estaba descubriendo la aquí y el ahora de mi liderazgo. Yo les diría que pasaron por lo menos 2 años hasta que me reencuentro con el libro del enneagrama, y yo diría que hasta 4, hasta que no solo me reencuentro, sino que empiezo a querer el proceso de mi descubrimiento de una manera diferente y ya con más madurez, a razón de un dolor que fue la separación que yo tuve muy jovencita, con 29, 30 años, y con 2 bebés, una de 1 año en brazo y otra chiquitita de 3 años. Y yo diría que a razón de esto, el enneagrama a mí me permite, y les debo decir con mucha responsabilidad, me permite ponerme de pie ante un tremendo dolor, que es el de no entender para dónde estás vuelta, porque de un día para otro te dejan de querer y te quedas con una bebé de 1 año, con una de 3, y el enneagrama, por Dios, que me ayudó a ponerme de pie. Wow. Déjanos respirar. Qué intenso, Joyce. Wow. Gracias por abrir tu corazón y por contar esto, porque es fuerte. Sí, sí. Fue fuerte, fue bonito. Yo les diría que mucha gente me preguntaba en un corto tiempo cómo llegaste a perdonar, a avanzar, a ponerte de pie con tu ex marido, con lo que estás viviendo. Y yo les decía el enagrama, porque para mí fue un mapa tan claro de quién era yo y de quién era él y qué estaba pasando. Fue un mapa tan, o sea, no había discusión al mirarlo. Entonces, yo les diría que si desde ahí, desde el autodesarrollo personal, desde el no resistir a lo que hay que aprender, comprendí que habíamos tomado un camino que era más joven, tal vez más inmaduro, y que en algún momento después apareció otro camino, y que había que seguir caminando.
y que había que seguir caminando por las chicas y las estructuras, por Dios, cómo se han ido revelando con los años, porque ya han pasado 20 años de eso, y ni les digo lo que ha sido mirarlas una y otra vez, a ellas, a él, las reacciones de uno del otro, y es como, el eneagrama siempre ha estado detrás, siempre. Wow, qué historia, gracias. ¿Y cuál fue el primer libro de Eneagrama que cayó en tus manos? El libro que nos dieron cuando nos fuimos déjame mirar si lo tengo acá, porque yo siempre lo tengo habitualmente aquí a la mano, pero acá está. Les voy a mostrar el Santo Grial, ¿eh? Este fue el primer libro que me dieron en la Universidad de Chile. Mírenlo cómo está el pobrecito. Amarillo, mírenlo. Este libro fue el primero que estudié en la Universidad de Chile y que efectivamente es de Don Rizo, y que fue el primer libro donde nos dijeron, lean las estructuras y marquen dónde se encuentran ustedes identificados. Y mi primer análisis me llevó a una cierta estructura que me encantó su descripción positiva, pero la negativa no me gustó nada. Y cuando tú eres joven, que te digan quieres esto, quieres lo otro, no me gustó nada. Por eso me alejé en la primera etapa. Sí, tal vez cuando uno no está preparado, porque esto de entrar en el eneagrama es una decisión, es un camino de ida. Yo siempre digo, el eneagrama es un camino de ida, pero el ticket te lo tenés que comprar vos. Tenés que llegar sabiendo a dónde te vas a meter, qué es lo que vas a hacer, porque es esto, es tu encuentro con tus luces y también con tus sombras, ¿sí? Totalmente. Y no importa, la idea es cómo hacemos para abrazarnos en la totalidad, porque en la sombra existe un potencial inmenso que si nos animamos a mirar y abrazarlo, nos va a dar mucha información y nos va a dar muchos recursos también. Entonces, pero hay que saber mirarlo, hay que estar preparado para mirarlo y sobre todo creo que hay que estar acompañado también para poder mirar todo esto. Por eso es que muchas veces la gente no entiende la importancia de estudiar eneagrama en un grupo, no de un libro. Un libro te puede acercar un montón de información, pero la vivencia en un grupo, poder verte, poder ver a otros y estar con la guía de alguien que ya ha transitado por estos lugares es importante. Y de hecho Gurdjieff lo dice, ¿eh? Dice dos aseveraciones en relación a este tema. Dice que estudiar acompañado es importante y tener un maestro. Porque efectivamente va a haber 20 veces que tú te vas a caer, que te vas a levantar, que vas a aprender a observar a otro, a observarte a ti, mirar las reacciones. Y tener un maestro es muy importante, y llámese maestro, tu profesor, tu docente, tu coach, como tú le quieras llamar. Sí, sí, Y sí. también el grupo y el grupo llámese tu familia también, porque puede ser el grupo con el que inicias académicamente, pero después también tener estas conversaciones con ese mismo grupo en el tiempo o llevarlas ya a puertas adentro en tu familia. Sí, es importante poder compartir, hablar, por eso esto de formar comunidad dentro del eneagrama es tan importante. Y bueno, y esta es un poco la intención de estas conversaciones que para mí son significativas porque conocer la historia de un otro, conocer cómo llegamos al eneagrama, todos llegamos al eneagrama por distintos caminos, por distintas razones, con distintos maestros, hay veces elegido, hay veces al tuntún, hay veces es lo que había y entraste. Sí. Y después tenés la opción, por suerte, de ir abriendo otros caminos, de seguir en la búsqueda y en el encuentro, porque yo siempre me defino más que como buscadora, como encontradora, ¿sí? A mí me gusta ir al encuentro de las cosas, salgo en búsqueda, pero quiero encontrar.
Y en este encuentro nos vamos encontrando también con personas, nada, tener este diálogo con vos sobre el eneagrama me encanta. Eh, Sabemos que vos estás ahora en Santiago de Chile, yo estoy en Buenos Aires, hay gente que nos acompaña desde Buenos Aires, desde distintos lugares. Vi por ahí, hay una persona que se conectó que es de Guatemala, hay otro que está en Santa Fe, entonces esta fascinación de poder conectarnos y de poder escucharnos y de poder seguir aprendiendo todos de todos, me parece que es súper interesante y enriquecedor. Por eso es tan importante esto de formar comunidad desde el eneagrama. No somos islas solitarias, somos conexiones y estas conexiones nos enriquecen. Así que, bien, entonces, avancemos por el tiempo. Ya me contaste, hiciste como 10 años dentro de lo que fue tu inicio, tu encuentro con el eneagrama, tu primer libro, y después cómo seguiste avanzando en el eneagrama. ¿Qué sigue? Ya por ahí, cuando empieza mi crisis matrimonial, por ahí por el 99, por ahí, yo ya decido un poquito antes hacer empresa. Entonces dije, cuando yo tenga mi empresa, mi consultora, va a ser uno de los servicios el eneagrama. Por lo tanto, me entero de que un par de añitos después viene Russ Hudson a Chile y me certifico con Russ Hudson. Por lo tanto, imagínate, yo a esa altura ya tenía la sabiduría del eneagrama en mis manos, el libro mentado de Rizzo y Hudson, y además ya había empezado a explorar el tema de los test, que a mí siempre me ha gustado por mi lado más científico. Y comencé a tener vínculo con la comunidad mexicana también, con Jorge Mendoza, a través de Google en ese tiempo, que era un mundito que daba vuelta en la punta, y que uno entraba a las comunidades de eneagrama justamente internacionales. Y Jorge andaba en búsqueda de gente que lo ayudara a desarrollar su test. Entonces se empiezan a armar los links en mí. Me conozco, o sea, en realidad ya tenía hacía rato un amigo informático que también era bien enegramático, había estudiado bastante el tema en las comunidades sufi, él de hecho es Bahá'í. Por lo tanto, en las comunidades sufi me invitaba con los Bahá'í cuando hacían cosas conjuntas y empecé como de a poquitito a entrar ya en distintos mundos del eneagrama. Empecé a entrar en el mundo académico, en el mundo espiritual, empecé a entrar en el mundo de las danzas también, me entendí que venía la Perla Sterman a Chile, tomé danzas de, digamos, de Gurdjieff con ella, y así empezaron a aparecer los distintos maestros, los distintos mentores, y yo les diría que sí, ahí vuelvo a concordar contigo, Claudia, porque este es un camino que en el fondo es solitario y en comunidad. Requiere los dos elementos, como la vida, como lo que está sucediendo hoy día con el coronavirus. Requiere que tengamos autocuidado con el lavado de manos, con no ponernos las manos en la cara, pero también como comunidad, porque si no, esto explota. Y yo diría que la explosión, la peor explosión que puede pasar por dentro de nosotros, como lo decía Gurdjieff, es que sigamos ciegos. Y yo diría que el camino que viene ahí ya en esa etapa es empezar a darme cuenta que efectivamente había efectivamente una estructura que era la que yo más observaba, que era la que más me marcaba en ese minuto. Me asocio con una psicóloga también de la Católica, con la que empezamos a hablar mucho del eneagrama. De hecho, nos dejábamos conversatorios, yo te diría que prácticamente todos los días dentro de este proceso de hacer mi consultora. Y ya en el 2001 la consultora se conforma formalmente. Antes nosotros trabajábamos más informal, haciendo asesoría, pero ya en el 2001 la conformamos como empresa. Y ahí ya definitivamente salimos ya con ciertas preparaciones, con ciertos cursos. Tomé cursos con algunos cristianos también acá, jesuitas. Si te digo, mi recorrido me ha llevado desde lo divino, solo creo que me faltaban los desnudos con Gurdjieff o algo así. Pero a esa altura ya estábamos suficientemente preparadas con ella para empezar a dictar cursos que tenían que ver con liderazgo, con eneagrama, trabajo en equipo, con eneagrama, pero ya había habido un recorrido, como te digo, de varios años donde habíamos estado tomando cursos, tomando formaciones, etc. Bien. ¿Y cómo fue tu match de coaching y eneagrama? Mismo año,
mi vida en general siempre la van a... Yo siempre digo, mi vida no es lineal, mi vida tiene como altos, bajos, movimientos, saltos. Ese mismo año me llaman de Newfield Network y me dicen que me quieren invitar a una entrevista. Y le digo, oye, pero es que yo tengo mi empresa. Mi empresa era de este porte, éramos dos. Y una oficina que entraba y salía a la otra porque si no agotábamos el oxígeno. Pero era mi empresa y me enorgullecía. Y les digo yo, es que yo tengo mi empresa. Me dicen, igual queremos entrevistarte porque nos han dicho que tienes habilidades comerciales. De nuevo me encuentro con habilidades que yo no sabía que tenía. Como mi amigo me dice, tienes habilidades en los recursos humanos. Bueno, aquí me regalan, tienes habilidades comerciales. Mira, qué sorpresa. Fui a la entrevista y quedé seleccionada como la gerente comercial de Newfield Network para Argentina, Chile y Perú, 2001. Minerva Gevedán era la gerente general en ese minuto, Julio Laya ya estaba con algunos viajes entre Chile y Estados Unidos, y bueno, quedó seleccionada, y yo le digo, oye, pero yo no sé nada de coaching, tengo mi empresa, me dicen, mira, se está desocupando la oficina del piso 6, así que vente con tu equipo. Y le digo yo, es que no tengo equipo, tengo solamente mi socia y podría contratar equipo comercial, le digo yo. Ya, vente con tu equipo, me dicen, porque tiene una sala grande y vente para acá y así te enseñamos coaching directamente, aprendes lo que es coaching y sigues con tu empresa dentro y te pagamos una parte de tu sueldo con la oficina y la otra parte de tu sueldo en sueldo. Esa es una de las primeras locuras que yo hice en la vida con empresas grandes, importantes y que yo no entendía ni a dónde estaba parada. Y así empiezo a mirar esto de las estructuras que ya venían siendo una compañía permanente, todo el tema del enneagrama, y empiezo a aprender de coaching. Y nada más y nada menos que de la mano de Julio Laya, porque yo le digo, mira, si yo voy a vender tu ACP, voy a vender, por favor, enséñame, y empezamos a diseñar algunas reuniones personales que yo tenía con él. De hecho, yo tuve el gusto y siempre digo el agrado de haber sido entrenada por él en su campo de entrenamiento de outdoor, en donde me enseñó por primera vez lo que era un outdoor pensado en el concepto del coaching. Y ahí empiezo a ver la posibilidad de que exista un cruce entre el enneagrama y el coaching. Te estoy hablando de 2001-2002. Pero esto no decantó hasta el 2011. Imagínate la cantidad de años que pasan después. Porque yo decía, el enneagrama hasta ese minuto, y muchos de nosotros partimos así, lo hacíamos más en el orden clasificatorio. Entonces tendíamos a ayudar al otro, porque así lo entendíamos, a ayudar al otro a encontrar su estructura. Y yo decía, pero si en el coaching yo no puedo guiar a la persona, ¿cómo lo acompaño de lo que yo estoy viendo claramente en la estructura sin decírselo? Y ahí empieza mi cabeza a funcionar y a decir, no puedo, ¿cómo lo hago? No tengo cómo llegar a la persona. Y van pasando los años y voy mirando qué es la conversación que se puede ir gestando. Y ya por ahí, por el 2011, en algunas conversaciones, yo diría, cruzadas con personas como tú, Claudia, con algunas personas acá en Chile también, con Jorge Mendoza, que manteníamos vínculo, empiezo a escucharlos a ustedes cómo de alguna manera usaban alguna metodología lúdica, usaban alguna metodología de conversación, empiezo a cruzar los test, también se me vienen en la cabeza, y ahí es donde digo, lo que voy a hacer es una metodología tan abierta que en donde la persona se encuentre con todas sus estructuras, y ahí me detengo y digo, pero ¿cómo la persona va a tener todas sus estructuras? Y ahí aparecen los sufis. Y justo en ese tiempo, 2011-2012, me conozco con Abdul Matin, acá en Chile, que es sufi, es el sheikh de acá de Chile. Y Abdul me habla de que él no sabe nada de enneagrama, pero que sí sabe meditar. Y sí me habla del círculo, y sí me enseña algunas oraciones en árabe. Y ahí me empiezo a dar cuenta que el círculo es algo que habíamos perdido de vista sin querer. Y tendíamos a la clasificación cuando el círculo era lo central. Y ahí ya dije, ahí está. Lo que yo tengo que hacer es acompañar a las personas en que se puedan descubrir en la estructura base, pero después llevarlos a una conversación abierta de qué otras estructuras quieren incorporar, ya sea por gráfica que las tienen o por propia voluntad. Y ahí empiezo a desarrollar la metodología. Bien, qué bueno. Me encanta esto. ¿Y qué te enseñó de vos el enneagrama?
¿Qué descubriste de vos a través del eneagrama? Mira, para gusto o para disgusto de muchos, voy al Congreso del 2013, creo que fue acá en Chile, el Congreso Latinoamericano, y me pasó algo muy, muy simbólico. Ese 2013 a mí me operaron 2 veces de una pierna, y de hecho yo quedé inválida, casi 5 meses, en silla de ruedas, postrada. Y mi primera salida al mundo sola, porque además la familia estaba muy preocupada que yo anduviera con ambos bastones, porque eran dos. Entonces me decían, ¿cómo vas a andar con cartera y con bastones en ese congreso? Tranquilo. Y además me habían invitado como speech. Entonces todo el mundo me decía, si vas a ser un speaker, vas a tener problemas para mover, no se preocupen, déjenme en paz, ya todos me habían cuidado 5 meses y la maldita inválida, como decía yo en ese momento como chiste, tenía que salir a la calle. Bueno, Tipo telenovela mexicana. sí, la maldita lisiada, como dice el meme por ahí que da vuelta. Y se me ocurre que dentro de esa mañana, para hacerla bien productiva, ir a algún, me inscribo en algunas de las charlas que eran módulos chiquitos y después íbamos al plenario que es donde yo participaba. Y entonces me encuentro después de años con la Ana María Rossi. Yo digo, la gente se junta cuando se tiene que juntar, que fue mi primera profesora. Y entro, y yo te diría que les voy a contar ya la intimidad profunda de la estructura. Yo hasta ese minuto era un 2, extremadamente manipulador según lo que decían las descripciones y que era lo que yo más odiaba. Un 2 además que era súper ayudador, pero bastante insano, porque en el fondo era como que mi histeria de cuando me enojaba y cuando aparecían las cosas que no correspondían, aparecía desbordada. Por lo tanto, yo la verdad es que la crítica que tenía hacia mi 2 era súper fuerte, porque yo decía, ¿cómo puedo ser tan desbordada? ¿Cómo es posible que ayude a la gente, pero después si me enojo pueda aparecer esta rabia? Y eso me torturaba, te digo, me torturó desde el año 93, que fue la estructura que yo en este libro descubrí. De paso, mi madre también tenía mucha estructura 2, mi abuela, entonces era como que me sonaba además bien lógico. Y entro a una charla de Christian Patterham, que es un chileno que vive en Brasil, que tiene sus amores y sus desamores porque es bien gurdjiano y tiene una metodología bien dura. Y además bien sexual, bien, con una orientación bien, yo diría, psicoanalítica. Entonces, entro a su clase. La misma aula juntas, porque yo esa vez en el Congreso de Chile me fui a la ponencia de Cristian. Así que Así es, compartimos aula. así es. Y por eso yo lo explico para que la gente también entienda, porque estar con él no es sencillo, digamos, es un personaje. Eh, y entra con sus descripciones y empieza a hacer las descripciones de las estructuras. Yo con mis bastones, la maldita lisiada y moviéndose en los primeros asientos siempre en la orilla, porque además soy de supervivencia, entonces no quería estar en el medio. Y lo empiezo a escuchar y de repente dice algo en la descripción del 8 y dije, yo nunca he sido 2. Y aquí yo les diría que es mi gran aprendizaje y que también me sostiene toda la teoría que ya venía desarrollando, esto de no clasificar de buenas a primeras, ni siquiera para adentro ni para afuera, dejar que el otro viva el proceso. Este fue y ha sido mi gran aprendizaje. Y por eso con todos los encuentros o desencuentros que yo pueda tener con Christian Patterham, porque los he tenido, no puedo dejar de reconocer que su metodología brusca, dura, sexualizada, eh, psicoanalítica, gurdjiana, me llevó y me dio un empujón que saben ustedes que yo terminé tan emocionada ese día y de darme cuenta que era un 8 y que no era tan mala y que cuando explotaba era 8, pero cuando era buena y era más sostenible, lo buena, lo ayudadora, lo que me importa a la gente, la empatía, dije yo, qué alivio verme en esta otra mirada. Y ahí entendí mis 7, y entendí mi 9, y entendí mis 5, y empecé a entender todo. Pero ¿saben qué? Me enamoré de mí de vuelta. Y me dejé de odiar en esta crítica 2, que incluso dejé en algún minuto que mi socia me dijera, sí, tú eres 2, y eres 2, y cómo eres 2, y que eres 2. Y de afuera yo escuchaba, pero había algo que no me hacía sentir adentro.
Y ese fue el gran aprendizaje, y por eso siempre invito que la gente que estudia eneagrama sea tan responsable de no clasificar a la gente con números por la vida de buenas a primeras, que dejen que hagan el proceso. Sí, y esas etiquetas que muchas veces suelen ser terribles, cuando la gente comienza a estudiar el eneagrama y, y se etiquetan, se autoetiquetan o los etiquetan, y son esas etiquetas que después, no sé, vienen con un pegamento muy fuerte, les cuesta sacarse estas etiquetas, y coincido con lo que decís, sobre todo, yo me acuerdo que una vez en una charla con un padre jesuita, lo primero que él dice fue, somos el eneagrama. Y la verdad es que a mí me hizo tanto sentido ese, somos el eneagrama. Claro, y dije, sí, es cierto, esta identificación, desesperación de identificación con una tipología, eh, nos viene bien porque nos ayuda a entendernos, pero es identificarnos para desidentificarnos, no para quedarnos pegados en una estructura inamovible, porque esto es lo que duele, es lo que lastima, es lo que no deja desarrollarse, ¿sí? Entonces, cuando yo miro el eneagrama y digo, yo soy el eneagrama, y esto de poder moverte, por eso me hizo sentido escucharte, no perder de vista el círculo. Somos el eneagrama y en el círculo están todas, absolutamente todas las tipologías y todas el degradé de colores del eneagrama. A mí me gusta decir que cada uno de nosotros es un blend, ¿sí? Cada uno tiene su blend particular y poder saborearnos, ¿sí? A nosotros mismos, poder degustarnos, poder sentirnos y poder ver las diferencias. Y no necesito ser igual a nadie, ni diferente a nadie. O sea, esto, poder captar mi propio blend, qué sanador que es, ¿no? Como eso es lo que te ayuda a estar presente, enfocado, viviendo tu propósito, sabiendo cuál es tu sentido. Nada, ¿qué voy a decir? Amo esto. Sigamos, sigamos. Bien, entonces, Sí. te encontraste con tu 8 y... Y amé el 8, lo abracé. Lo abracé con todas las fuerzas porque también imagina que el origen de esta historia, cuando yo les cuento de mi separación, era con una mujer 2 manipuladora. Y resulta que ahora me cambiaba la foto, me Wow. cambiaba a una mujer 8. Y una frase que nunca voy a olvidar, y se las digo porque está totalmente superada, pero en el momento, por Dios que dolió. Una de las cosas que más me repetía en terapia matrimonial mi ex marido era, eres como un toro entrando a la cristalería. Y yo en ese minuto, por supuesto, me ofendía, porque yo era una ayudadora entrando a la cristalería, no un toro. Y claro, cuando me hago cargo de mi estructura y me hace sentido la definición propia, no la de afuera, porque el trabajo original del año 93 estuvo bien hecho. Lo que pasa es que me faltaba madurez. Pero después cuando aparece mi socia y me clasifica, me clasifica, me clasifica en dos, en dos, en dos, yo me lo compro. Por eso es tan importante, y además era psicóloga de la Católica, porque yo no me iba a comprar eso, si ella sabía más que yo, en los juicios o prejuicios que uno tiene en la cabecita, o las creencias limitantes. Y es ahí en donde yo les diría que el aprendizaje fue, ok, ya que sé quién soy, me hago cargo. Entonces sí, hoy día elijo cuando entro a la cristalería y rompo algo, y también elijo cuando entro a la cristalería con todo mi cuerpo grande de toro, con toda la cola, que la meto en alguna parte para que no botan nada en la cristalería, y entro como un toro elegante, que sabe entrar a la cristalería, y yo no sé qué hago adentro de la cristalería tampoco, pero estoy adentro, pero no boto nada, no quebro nada. Yo creo que esa metáfora es súper reveladora
de piropos que me han empezado a decir con el tiempo, y les debo decir que ese año parten de estos piropos. Por Dios, qué empática, por Dios, qué delicada, por Dios, qué cuidadosa con los demás, qué política. Oh, les debo decir que en el momento en que abrazo mi 8, pero esa parte que yo tal vez odiaba desde la equivocación de la estructura, cuando lo abrazo, me puedo hacer cargo de aquello que no me gustaba de mí, o de cuando generaba el destrozo que no correspondía. Y hoy día también elijo cuándo tiene que haber destrozo. Si también hay momentos en que, como en las bodas judías, o los griegos cuando rompen la copa, hay momentos en que va a haber destrozo, pero de esos destrozos alegres, de esos que uno elige. Bien, desde la conciencia. Absolutamente. Bien, y a ver, vos tenés tu consultora hace muchos años, trabajás No con... tanto, Claudia, soy joven. Por supuesto, no tanto, no es cierto, perdón. Somos tan jóvenes. Cuando acompañás a los líderes, ¿cómo trabajás el eneagrama? ¿Cómo les llega? ¿Cómo lo aceptan? ¿No lo aceptan? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti en este campo laboral de coaching, eneagrama, liderazgo? ¿Alguna anécdota, algo que nos quieras contar? Hay varias anécdotas que son interesantes porque los líderes, muchos de ellos nunca han escuchado de esto. Otros alguna vez su esposa fue a un curso y te lo cuentan así de divertido. Mira, mi esposa fue a un curso con el padre X, y te mencionan a alguien jesuita. Hay otros que ellos se han enganchado en algún taller de liderazgo, por ejemplo, y les gustó porque les pasaron un test de enneagrama, pero no profundizaron. Entonces yo diría que la manera en que llegan las organizaciones es variada. Desde organizaciones como Citroën, por ejemplo, que en algún minuto se acercó a nosotros como empresa porque sabíamos grafología y enneagrama para selección. Y ellos en Francia seleccionaban con grafología y enneagrama. Por darte estas cosas raras que aparecen y que uno dice, wow. Yo te diría que de las anécdotas hay dos que atesoro porque las dos tienen que ver con el aprendizaje también de esto de lo no clasificatorio y del respeto también por el descubrimiento del otro. Lo peor que puede pasar en una organización es que alguien sepa de enneagrama y se lo quiera llevar al resto con una profundidad que no les dé tiempo. Entonces yo siempre digo, el enneagrama requiere tiempo. Si quieres hacer un taller introductorio, como dirían los jóvenes, que sea cool, de enneagrama está perfecto. Pero si tú quieres que uno clasifique a las personas con numeritos, va a generar un shock. Entonces yo te recomiendo que no lo hagas así. Y de ahí viene también mi exploración de los juegos, de trabajar con lienzos en el suelo, con cartas, con test no clasificatorios, porque efectivamente yo me daba cuenta que cuando tú entrabas como con la clasificación muy rigurosa dentro de la organización, el líder que a veces conocía la metodología le encantaba, pero el equipo no reaccionaba bien. O a veces alguien del equipo de recursos humanos conocía el enneagrama y provocaba un choque en los líderes, porque ninguno de los líderes sabía lo que era esto del enneagrama. Hay gente además que es bien, para mí es como irrespetuoso cuando dice, oye, esto se parece a la numerología. Oye, esto, ¿cómo se cruza con los signos? O cuando me empiezan a decir esas cosas, como me vuelvo loca, porque les digo yo no sé de numerología y respeto a los numerólogos, pero no me hagan que les explique algo que no sé, que haga un cruce que no sé. O si quieren que lo haga con la astrología, tampoco sé, le digo. Entonces, me ponen en un conflicto en donde tengo que entrar a explicar lo que no sé, pero además de que no sé cómo tendría que cruzarlo en ese minuto, y hay gente que quiere cruzarlo de una manera rara. Entonces empecé a generar un lenguaje, el lenguaje de los líderes, le empecé a poner nombres, le saqué los números de frente, para que no chocara el tema de la clasificación numérica, sino que empezaran a ver características o competencias, que yo le empecé a nombrar después. Empecé a trabajar las ruedas de valores, empecé a trabajar otros elementos para que a ellos les sonara equivalente a estas metodologías como el coaching, el mentoring o el liderazgo. Y yo te diría que una anécdota, una en particular, que rescato así, la atesoro, fue que una empresa, un banco, más o menos en el 95, me contrata un entrenamiento en las termas de Chillán. Un paisaje maravilloso. Me fui en helicóptero privado con un político muy renombrado chileno, porque era el que iba a abrir esas sesiones.
nosotros nos quedábamos 2 días para trabajar el eneagrama porque el gerente general quería que su equipo trabajara el eneagrama y eran 350 personas. Entonces tú comprenderás que yo llevaba un ejército de eneagramáticos porque teníamos que trabajar por salas, etc. Y además habría Pellegrini, el entrenador internacional de fútbol. Era el político primero chileno, economista, Hernán Vigi. Después venía Pellegrini hablando de trabajo en equipo y de ahí venía yo con eneagrama. El primer día yo le diría que anduvo bastante bien toda la charla, hasta que alguien se me enoja cuando entramos en la parte de clasificatoria, porque yo en ese tiempo todavía lo hacía más clasificatorio. Y me va a buscar a la habitación del hotel. Yo figuraba en pijama, agotada después de ese día, y siento, qué raro, dije yo, así les digo, un moño, pero así de vieja chancluda, como decía el Chavo del Ocho. Abro la puerta y me dice, oye, quiero hablar contigo. Y yo, uno de los participantes. Y me dice, yo quiero decirte de que yo, según lo que tú dijiste y el test que hicimos, dice que soy estructura 5, pero yo no soy 5. Y me gustaría que me dieras algunos elementos técnicos para clasificar a la gente. Y me gustaría que conversáramos y que me digas la base teórica, la literatura. O sea, el 5 se le salía, digamos, pero imagínense mi cara de impacto, yo así con pantufla, el peinado, y le digo, ningún problema. ¿Te parece que lo hablemos mañana? Y me dice, encantado. ¿A qué hora? Almorcemos juntos, le digo. Almorcemos juntos. Sí, sí, porque él no tenía mucho tiempo tampoco. Descripción 5. Y le digo yo, cierro la puerta y mi socia no estaba, porque estábamos en la misma habitación las dos, y me quedo pensando, y esto se me venía repitiendo, ¿eh? Esto de las clasificaciones donde la gente quedaba molesta. Y ahí dije, yo voy a decidir, no voy a hacer clasificaciones, voy a trabajar en que la gente se encuentre, cuando haga talleres de liderazgo o de equipo, donde ellos encuentren las competencias que más se parecen a ellos. No voy a clasificar, les voy a mostrar en forma libre y los voy a dejar que se clasifiquen donde ellos quieran. En una, en dos, en tres, en cuatro, y de ahí voy a ir ordenando. Y de ahí en adelante, nunca más he tenido problemas. Nunca más. Una experiencia brutal, y les debo decir que la segunda fue con FEMSA Mademsa, una empresa que hace electrodoméstico en Chile que cerró hace muy poquitito tiempo, donde llegaron a ser 1.500 trabajadores y pasaron más de 60 ejecutivos por mis manos de desarrollo. Y ahí también me sucedió que uno de los gerentes, que era el que me llevó, se reconoce él en estructura 5. No sé por qué me pasa con los 5. Y cuando vemos origen infantil, porque yo toco el origen infantil con mucha, de hecho he hecho investigación por 20 años de origen infantil, hablo de la carencia que hubo en la casa, de palabras, de emoción o de elementos económicos. Y me levanta la mano y me dice, les estoy hablando todos ingenieros civiles, los 60, eran todos ingenieros civiles, unos matemáticos, otros estructurales, todos trabajaban en desarrollo. De electrodoméstico y competíamos con Japón. O sea, ustedes comprenderán que la conversación ahí era elevadita. Y me dice, yo estoy de acuerdo con que soy 5, y de hecho yo había hecho esto con los jesuitas, pero no estoy de acuerdo con el origen infantil, me dice. Y me desarmó la sala, porque ustedes comprenderán que yo tenía 60 personas tomando atención del origen infantil, y tu autoridad, que es tu jefe, tu gerente de desarrollo, dice esto, todos se dieron vuelta, y es como la entrenadora quedó en duda. Miren, yo me fui triste a mi casa, porque yo decía, ¿cómo le explico que esto Naranjo lo desarrolló y que yo lo estoy desarrollando hoy día y lo vuelvo a ver? La carencia de palabras, de emociones, la carencia económica. Y al otro día llega y me llama hacia afuera de la sala y me dice, Joyce, quiero hablar contigo. Y yo dije, ay, no, de nuevo. Aquí que me va a pedir el ángulo estadístico, me va a pedir el error. ¿Qué me va a pedir ahora? Y me dice, te quiero pedir disculpas. Y yo estuve pensando en lo de la carencia. Me dice, yo soy de una zona de Concepción, que es también de un muy buen nivel de universidad. Éramos 5 hermanos, me dice. Y efectivamente en mi casa nunca faltó nada como para que yo me diera cuenta de una manera tan evidente. Pero ninguno de los hermanos pudimos estudiar todos juntos en la universidad a la vez, porque no había recursos. Entonces, cuando uno ya estaba de la mitad hacia el final, comenzaba a trabajar
y ahí entraba el otro a la universidad. Y efectivamente me acordé de cuando era más chiquito que mi mamá compraba plátanos, bananos, y compraba 7. Uno para papá, uno para mamá y uno para cada uno. Si uno de nosotros se comía la mitad o el plátano del otro, había uno que quedaba sin plátano. Y tienes toda la razón, Joyce. Siempre vivimos carencia, pero no fue de esa sensación de pobreza, sino que carencia en donde había límite, demasiado límite, y tienes toda la razón, soy 5. Y yo viví eso. Me volvió el alma al cuerpo, y le dije, ¿podías entrar y decir lo mismo? Porque te juro que ahí dije yo, claro, el origen infantil no es para tocarlo tampoco en un entrenamiento de 5 días, en este caso duraba 5 días, pero jornadas cortas, es algo para tocarlo ya más en un entrenamiento profundo. Sí, bueno, son aprendizajes. Así Qué es. bueno, qué bueno. Bueno, así entre una cosa y la otra ya son las 5 menos 10 y para hacer honor al tiempo que habíamos pactado conversar, eh, ¿hay algo que no te pregunté y nos querrías contar? ¿Hay algo que quieras decirnos? Un secreto en la casa. Puchentos dirían en Chile. Copuchenta, chismosa, sí. Un secreto en la casa. A ver, 2 secretos. A ver. Uno, que mi actual marido, que lo amo profundamente y por ahí está escuchando, eh, la primera conversación que tuvimos de acercamiento así como un poquito más íntima, pudiéramos decir, yo le hablé del enneagrama y le hablé de su estructura. Y me dice, yo me fui pensando que eras bruja, me dijo. Porque técnicamente me describiste tal cual y yo no entendía cómo lo hiciste. Y yo decía, lo usé como técnica de seducción. Yo no sé al final si les va a servir o no, pero fue bueno para mí. Ahí tienen un chiste y una realidad. Si algún día lo ven, lo van a ver que se le mueve un ojo, porque la bruja sigue viviendo en su casa, en su familia. Pero yo les diría que el eneagrama también ahí me ayudó mucho para abrirme a espacios distintos de mirar, de aprender a conocer a un otro. Y con mis hijas les debo contar que ellas nacieron con una madre eneagramática. Por lo tanto, ustedes comprenderán que el análisis que les he hecho ha sido como cuando en los dibujos animados meten la mano al cocodrilo y lo toman de la cola y lo dan vuelta. Ellas por el revés y el derecho ya han sido analizadas. Sin embargo, les debo contar que yo nunca les he dado clasificaciones de regalo. Siempre las invito, y esta misma invitación les hago ahora ya a esta altura de la conversación. Invítanse ustedes y siempre inviten a quienes aman a que se descubran, a que hagan el camino. No les hagan la tarea fácil, porque hay gente que se va a sentar a tu lado. Yo estaba en asado, donde me dice, ay, ya dime, tú que sabes de enneagrama, ¿qué estructura tengo? O sea, ni a mis hijas se lo hago. Yo digo, ¿por qué te lo tendría que regalar a ti? ¿O por qué yo tendría que intervenir en tu propio proceso? Si esto es un camino. De hecho, por algo Gurdjieff le llamaba a su grupo en Francia, en París, el cuarto camino. Porque hay un camino que tiene que ver con el ascetismo, con el abandono, hay otro camino que tiene que ver con la meditación, hay otro camino que tiene que ver con la espiritualidad, pero hay un cuarto camino que tiene que ver con volver a ti. Hagan el camino, háganlo a través de cursos formales, de lectura, de discusión, pero también inviten a que su familia o los cercanos a ustedes hagan el camino. Y no hay nada más difícil que cruzar la ruta hacia la terapia o hacia el coaching, no haciéndole el camino fácil al otro. Permítanle que el otro transcurra el camino, pero no se lo hagan. No se sienten con alguien que te dice, ¿y qué número tengo? Y ustedes que lo observaron, eres 7, no hagan eso. Porque creo que es lo peor que podrían hacer, y se los cuento porque mis hijas por años han ido transcurriendo por sus estructuras y las han ido descubriendo, y hay una que está de novia hace 7 años y el novio siempre me dice, ya dime, ¿qué estructura tengo? Toma un curso conmigo, léete un librito, conversemos y haga el camino. No le contesto nunca a nadie porque a mí me hicieron mal el camino en el origen, partió bien, pero después me lo desviaron, y fíjense la consecuencia que termina pasando
gracias a Dios que después llego al camino correcto. Bueno, gracias, muchísimas gracias. ¿Hay si quieren abrir micrófono, si quieren hacer alguna pregunta, encantada de recibir alguna pregunta, si alguien tiene alguna inquietud. Y en esto que vos decías, no clasificar, a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, ay, haces enneagrama, me debes estar analizando. Y yo lo miro siempre y digo, yo cobro para esto, es mi trabajo, así que no, gratis seguramente no te voy a estar analizando, quédate tranquilo. No. Olvídate, no te analizo, no me interesa andar analizando a la gente por la vida. Amo esto como para andar haciéndolo livianamente, entonces no. Para nada, para nada. Hola Erika, a ver, ¿quién se anima a conectarse? Hola, hola. Eso. Hola, aquí desde Guatemala saludándolas. Encantada de escuchar esta conversación verdaderamente significativa porque es tan importante lo que acaban de decirnos de no andar etiquetando ni andar diciendo qué es o quién es cada quien. Pero sí me entra una duda, ¿cómo evitar ese sesgo que nos suele pasar? Mira, te voy a enseñar la técnica que yo utilizo. Yo siempre les digo, vamos a entrar en una etapa que es clasificatoria solo de abordaje, solo para conocer la técnica. Pero después hay que salir arrancando de ahí. Entonces tiene que ser suficientemente robusto el inicio y esta clasificación como de conocimiento básico. Es como aprender matemáticas. Yo siempre digo, te voy a enseñar muchas fórmulas, pero después tienes que empezar a ver cómo le das combinación, cómo le das forma, cuáles son las mejores. Y yo te diría que un poco el enneagrama tiene que tener esa componente inicial académica de abordaje, clasificatorio, pero después hay que salir de ahí. Bien, gracias Joyce. ¿Alguien más quiere? Gracias Erika, un gusto realmente que estés acompañándonos, que estés siguiendo con atención estas conversaciones, sé que son muy edificantes, porque esto de estar en contacto con gente que lleva años de trayectoria, que ha hecho un camino y que ha trabajado tanto en sí misma y que ha trabajado tanto en organizaciones, porque muchas veces, bueno, en esto compartimos con vos, querida Joyce, no es lo mismo dar un taller de desarrollo personal afuera, gente que se está buscando, que tener que hacer esto, como bien mencionaste, en una organización. En una organización necesitamos otro estilo de trabajo, otros tiempos, otras denominaciones, otras maneras, que bueno, hay que manejarlo de modos diferentes según en el ámbito también en el cual estemos inmersos para dar este conocimiento que es maravilloso. Pero yo siempre digo, el enneagrama no es para todos, y cuando digo esto se hace como un silencio. No es para todos, no, porque tenés que estar preparado, tenés que querer entrar. No puedo estar regalando el enneagrama y diciéndole que se conozca a la gente, porque el autoconocimiento personal es algo de mucha intimidad. Es algo muy, muy interno, es un proceso, y dentro de este proceso realmente necesitas que la persona tome la decisión de hacerlo. Entonces no es para todos, es para aquel que tiene ganas de hacerlo, que es diferente, no es un proceso para abrir y vengan todos, venga el que tiene ganas, siempre llega el que está preparado para llegar y para encontrarse con determinadas personas que lo van a ayudar a ir por un camino y tal vez después buscar otros, ¿sí? Pero esta es la idea, realmente
hacer el camino, ¿sí? Y ver si este camino, como decía Castaneda, tiene corazón. Y si este camino tiene corazón, pues vamos a seguirlo. Bueno. Totalmente, totalmente. De hecho, aquí hay alguien que dice que cuando ve películas, si le sirve en el fondo ir descubriendo el eneatipo, absolutamente. Sí. De hecho, es una manera muy lúdica de ir incorporando el tema del eneagrama. Yo a veces incluso llegaba a sentarme, y hasta el día de hoy, luego a veces con mis hijas, a mirar la gente, cómo vienen arreglados, qué vienen hablando, y a jugar con esto de las estructuras. Es muy bonito. Así es, Hola, así es, Claudia. podemos. ¿Hola? Hola Claudia, hola Joyce. Hola, Marcos. Un gusto escucharte. La segunda Gracias. vez que te escucho, estuve haciendo el curso de gerencia de felicidad que diste, Perfecto. pero debo confesarte que en esta oportunidad quedé más encantado que la primera. Escucharte hablar del eneagrama me encantó. Y tengo una pregunta para hacerte que me despertó la curiosidad. En un momento hablaste de que el círculo era la base, es la base. Sí. Y yo me identifico con el círculo como algo que contiene. Sí. Y se me presentó la figura de que ese círculo contiene todas las estructuras para que juguemos con todas. Quería saber si estoy bien orientado o cuál es el punto de que el círculo es la base del eneagrama. Mira, te cuento, gracias Marco por la pregunta, y te cuento el cuento sufi, digamos, que de alguna manera me lleva a esto. Tú sabes que uno de los hombres que trajo al occidente esta metodología fue George Gurdjieff. Y George Gurdjieff se internó en tribus justamente Sarmug, que son sufi, en el Medio Oriente. Y a él una de las cosas que más le enseñaron en la primera etapa fue a meditar en el círculo y a danzar en el círculo. Entonces, esta fue la pregunta que yo le traje al sufi, Abdul Matin, porque él me dijo, yo no sé nada de eneagrama, pero sí te puedo explicar qué sucede desde el sufismo con los círculos. Y el círculo te conecta con Dios, es el gran contenedor del planeta. Y de alguna manera, el regalo que trae el círculo a través de la gráfica del eneagrama es que todos nacemos con las 9 estructuras y con todas las combinaciones. Lo que sucede es que con el correr de nuestro desarrollo humano, como queremos gastar poca energía en esto de lo difícil que es la vida, tendemos a elegir, a escoger y a calzar con una estructura. Pero el círculo, lo que nos recuerda, si tú empiezas a trabajar sobre el círculo, es que tú eres mucho más completo que esa estructurilla que tomaste como tu escape, tu solución, tu salida, o el ego, que también se llama. Entonces, ¿cuál es la idea del círculo? Es retomar tu diosidad. Es cómo te conectas nuevamente contigo, con este gran ser que eres, lo valioso que eres, y además tu conexión con Dios, el ser superior, la energía central, como tú le quieras llamar. Qué lindo. Gracias. Muy lindo. Qué lindo, bueno, cerrar con esta imagen de totalidad, con esta imagen holística, ¿sí? De todo, del todo del eneagrama. Así que bueno, agradecida inmensamente, querida Joyce, amiga, colega, somos realmente muy cercanas y te agradezco esta posibilidad de conocerte un poquito más, de conocer detalles que, mirá, con los años que tengo de conocerte, no conocía de vos, así que qué lindo este regalo y qué lindo este regalo de saber, bueno, cómo te has acercado y qué te ha movido y bueno, y cuáles son estos regalos que estás dando al universo gracias bueno, a trabajar contigo misma, porque esta es la idea, ¿no? Poder dar lo mejor de cada uno de nosotros en función de conocernos y bueno, y que este conocimiento muchas veces puede tener momentos difíciles, que los tiene, que los hay, pero también tiene unos regalos valiosos. Y
y uno de los regalos valiosos para mí, que me dio el Enneagrama, es conocerte. Así que agradecida desde el corazón, querida Joyce. Muchas gracias, Claudia, gracias por la invitación. Los que están aquí presentes, gracias por estar. Y los que vayan a ver la grabación también, mis cariños. Y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Y estamos conectadas, tú sabes, Claudia, solo nos divide una cordillera, nada más. Nada más, 2000 kilómetros, ¿qué son? No es nada. Bueno, No. muchísimas gracias de corazón. Y bueno, nos estamos viendo pronto, nuevamente por Zoom. Seguramente en otro momento nos volveremos a ver. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos Gracias a ti. que comentaron y a los que van a ver el video. Gracias y quedamos abiertos a las preguntas, a las consultas. Esto no termina acá. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Bueno. Muy buenas tardes y hasta pronto. Un abrazo fuerte desde Chile. Gracias. Abrazo.